Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 8. Hoy es viernes. Estamos llevando la materia de informática aplicada. Estamos iniciando ya con el tema de SPSS. Es un software estadístico y que nos ayudará a hacer análisis estadístico de algunas encuestas o de las encuestas que lleguemos a crear. Para el día de hoy tenemos lo siguiente como objetivos de la clase. Vamos a elegir la temática del proyecto final. Vamos a descargar e instalar el software de estadística SPSS, aunque quiero comentarles de que no lo voy a instalar porque ya está instalado, tampoco lo voy a descargar, también lo tengo descargado, pero por lo menos le voy a recordar dónde se encuentran los instaladores, aunque ya les he mostrado anteriormente con él y ya deberían tenerlo instalado para este momento. Luego empezaremos a andar en los conceptos teóricos de la estadística. Conoceremos el entorno de trabajo de SPSS, crearemos la encuesta del proyecto final de SPSS porque obviamente ya tendremos una temática previa y empezaremos a configurar las variables de la encuesta. En lo posible trataremos de realizar algunas actividades más complementarias, así que hoy es un día donde vamos a trabajar ya con un nuevo programa. Ahora compartiré, jóvenes, los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes, también recordarles, jóvenes, que ya he publicado, jóvenes, las actividades por la plataforma virtual. Así que simplemente tenemos que acceder a la plataforma virtual para podernos informar. Pero de todos modos, en este momento, yo lo voy a ir mostrando mientras los compañeros, algunos creo que todavía no se han unido, ¿sí? Entonces, una vez que ingreso a la plataforma virtual, a ver, vamos a ver en qué parte estoy yo. Acuérdense que el día de ayer ya les mostré, o antes de ayer les mostré las actividades, los recursos. Ahora les muestro las actividades. Entonces las actividades ya están. Una de las actividades se llama preguntas de estadística, la otra se llama preguntas de SPSS y la otra se llama práctica de Google Formulario y la última se llama prácticas de SPSS. Entonces usted va a agarrar, va a ingresar a cada una de ellas y va a empezar a realizar las actividades. La forma como debe hacerlo es muy similar, jóvenes, a lo que hemos ido haciendo anteriormente, ¿sí? Simplemente usted tiene que abrirlo en una nueva pestaña y leer lo que le indica. Está un poquito lento, creo, nuestro internet, así que tengamos un poquito de paciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con este documento? La verdad, todo este documento me gustaría que lo trabajemos entre toditos, nos demos un tiempito y podamos aportar respecto de los contenidos. ¿Por qué? Porque son 28 páginas y obviamente nos va a tomar un buen tiempo y quiero ganar tiempo. Entonces tenemos como tema que es la estadística, por un lado. El otro, objetivos de la estadística, mire. Tenemos que es la estadística descriptiva, la estadística inferencial o inductiva. Tenemos qué es una variable estadística, qué es una variable cualitativa, con ciertos ejemplos más, qué es una variable cuantitativa. Entonces me gustaría que todos estos temas, como está viendo que son bastantes, los podamos ir distribuyendo con los compañeros, ¿sí? Para poder escuchar qué es lo que ha comprendido y en función de eso simplemente complementar. Y nos daríamos, qué sé yo, unos 10 minutos, máximo 15 minutos yo creo, para que puedan ahondar. Primeramente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que revisar este contenido, porque a veces se ponen a buscar en la web teniendo ya un material, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo simplemente voy a distribuir por nombre y usted me dice, yo me hago cargo, nada más, ¿estamos de acuerdo? No por grupo, sino por persona vamos a hacerlo. Entonces empezaremos y no lo voy a anotar porque obviamente alguien me va a decir que quiere y no es más, ¿estamos de acuerdo? Entonces otra manera es que lo hagamos por la lista, pero bueno, tendríamos que tomar la lista para poder hacer eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos directamente por nombres? Usted va diciendo quién quiere, usted va eligiendo cada tema. ¿Aló? Eh, tipo, ¿no era el lunes que teníamos que elegir? Sí, claro. Ahorita mismo, por ejemplo, yo digo, ¿quién hace qué es la estadística? Y me dice su apellido, digamos.
¿Qué es la estadística? ¿Quién hace, jóvenes? Yo, Miguel. Ya, listo, ya hay uno, suficiente. Luego ya me dará su apellido cuando lo exponga. Objetivo de la estadística. Yo, Inge. Ya. ¿Qué es la estadística descriptiva? Yo, Inge. Ya, va. ¿Qué es la estadística inferencial o inductiva? Yo, Inge. Yo, Inge. Ya, ya hay uno. Ahora vamos. ¿Qué es una variable estadística? Yo, Inge. Yo. Ya, hay un varón que ganó ya. La señorita puede ser, ¿no? ¿Qué es una variable cualitativa? Cite 5 ejemplos. Dice. ¿Quién? Yo, Licen Cruz. Ya. Cruz. ¿Ya? ¿Qué es una variable cuantitativa? Cite 5 ejemplos. Yo, Listen. ¿Qué es un censo? Yo, Licen. Yo, Licen. Ya hay una dama. ¿Qué es una población? ¿Qué es una población? Yo, Listen. Concepto. ¿Qué es un individuo? Yo, Listen. ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? Yo, Licen. Ya, listo. ¿Qué es una muestra? Yo, Licen. ¿Qué es una encuesta? Yo, Licen. ¿Qué es una pregunta? Yo, Licen. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? Yo, Listen. Ya. ¿Alguien, Yo dice. si ya se llenó, como que digamos, puede usted decir una segunda parte, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo hace 2 veces y usted gana otro punto también. Pero ahora, obviamente, lo ideal es de que cada persona participe una vez, por eso estamos haciendo una corrida, ¿estamos de acuerdo? Bien, ¿qué es un dato? ¿Ya hay alguien? Yo, Licen. Ya hay uno. Ya. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Creo que ya se llenó. ¿Alguien tal vez quiera ayudarnos con esto? ¿Qué es una base de datos? Yo, Listen. ¿Ya? ¿Ya hay un varón? Ya. ¿Qué es un software de análisis estadístico? ¿Qué es un software de análisis estadístico? ¿Nadie? Yo, Licen. Ya, listo, ya está. ¿Qué es SPSS? Yo, Listen. Listo. Y bueno, la parte del entorno del SPSS yo se lo voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces jóvenes, ¿cuántos minutitos nos damos para que ustedes le tiren una repasada a eso que hemos visto ahorita y luego hagamos nuestra actividad? Obviamente yo nunca le dejo solo, como usted sabe, yo siempre estoy ahí al tanto para poder ayudar, soportar, en cuanto usted hace yo le ayudo con todo lo que sea necesario, ¿sí? ¿Cuántos minutitos nos damos? ¿10 minutos estará bien? ¿5 minutos? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿En qué parte estaba eso, Licen? ¿Ah? ¿En qué parte estaba eso de que no me daba el internet? No me abría Un ratito, por favor. Alguien se está volviendo loco ahí. Ya, listo. Ya. Ahora sí le escucho, por favor. Licen, buen día. Disculpe, ¿en qué parte está eso? Lo que pasa es que no me daba aquí, no podía abrir plataforma. Ya. Y Ahorita yo le voy a ya. pasar un PDF por el grupo de WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Para ganar tiempo. ¿Está bien? Ingeniero, disculpe, Sí. ¿qué hay que hacer con esas partes que dio? Tiene que estudiarlo y exponerlo de forma bien, como decimos, exponerlo, ese pedacito. ¿Para ¿Sí? cuándo es eso? Para ahorita. Ah, ya. Por eso usted me dice, estamos ahorita, ¿en qué tiempo necesitamos para poderlo leer, comprender, sintetizarlo? Y si falta algo, yo, pum, ese ratito le ayudo. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre lo hago. Ya dije. Ya. Entonces, ¿cuántos minutos nos damos, jóvenes, señoritas? Hello. 15, Licen. ¿Cuánto? ¿5 ha dicho? No sé, 15 puede ser. 15 minutos. No es mucho. 10 minutos que sea. Para que empecemos. ¿Ya? ¿Cómo? Ya, está bien. 10 minutos. Desde que está lo bien. pase, Licen. Ahorita, claro, obvio, no, ¿cómo?
Nunca he hecho eso, cosa. Siempre he tratado de ser bien con ustedes, ¿sí? Ya, ¿listo? Ya lo he pasado, jóvenes. Por si acaso eso está en la plataforma también. Así que si usted quiere, ingresa y no es más. Macarena, buen día. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sé que hay algunos compañeros que por algún motivo, no sé, por timidez o porque no han escuchado bien, no eligieron ningún concepto. ¿Estamos de acuerdo? O recién se están uniendo, como el caso de nuestra compañera Macarena Gil, ¿no? Entonces, usted agarra ese documento. No, Luis, ya yo estaba, solo que me votó. Ya. Y otra vez me estoy conectando desde mi teléfono. Ya, listo. Entonces, si no tiene ningún punto, usted agarra y elige uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando el compañero termine, usted dice, yo quiero aportar, y usted aporta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos posibilidad de ganar puntos. No ganará lo mismo que el compañero, como siempre digo compañeros, pero más vale tener, jóvenes, un punto que 0. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, dicho eso, jóvenes, a partir de este momento tenemos 10 minutitos para poder darle una leidita. Yo también le voy a tirar una leidita y bueno, vamos a hablar luego. Corre tiempo, jóvenes. ¿Cómo se lleva a cabo el censo? El Censo Nacional Económico se realiza en forma virtual, por lo que las personas físicas y jurídicas con actividad económica registrada deben complementar un cuestionario a través de la aplicación online establecida por la INDEC en el sitio web MOUS. Los elementos de un censo. Algunos de los aspectos que se desarrollan para el censo son 3 etapas: precensal, que es antes del censo; el censal, el día del censo; y el postcensal, que es después del día del censo. Bien, gracias. Entonces, con eso hemos complementado mucho más lo que es un censo. Los censos generalmente se realizan, jóvenes, a las poblaciones. De hecho, en Bolivia se tiene que hacer ya no más un censo. Y están buscando la manera, a veces, algunos grupos de postergarlo y otros grupos de que se cumpla. Bueno, esperamos de que en realidad se haga el censo, porque eso es necesario, jóvenes, para que cada región pueda recibir la cantidad de dinero según la cantidad de población que tiene. Apellido de la primera señorita. Caballero Ruiz. Caballero. Ahí está. La segunda señorita. Áñez. Álvarez. ¿Álvarez? No, Áñez. Áñez, ya. Áñez, aquí está. 20 también. ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Está muy bien? Bien. Ahora pasemos. ¿Qué es una población? ¿Qué es una población? ¿A quién le tocó? ¿No había nadie que investigara sobre la población? Bien, cuando hablamos, jóvenes, de población, estamos hablando de un conjunto de individuos, objetos o elementos o aquello que yo estoy observando. ¿Estamos de acuerdo? Lo cierto es que la población, jóvenes, es ese grupo al que le voy a aplicar un análisis estadístico y voy a estudiar algunas de sus características que tiene. Le cuento que generalmente los objetos de un estudio tienen muchas características. Por ejemplo, yo como persona, digamos, ¿no? Tengo edad, tengo nombre, tengo apellido, tengo color, tengo tipo de sangre, tengo altura, tengo peso, tengo gustos, ¿me entienden, no? Tengo estado civil, tengo familia, imagínense, hay tanta información, tantos atributos que se podría estudiar. Entonces, de acuerdo al estudio estadístico o de acuerdo al análisis estadístico, usted decide qué atributos nomás va a estudiar. No todo, alguno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la población, jóvenes, es ese conjunto de personas. Además, dice, la población está constituida, dice, ¿no?, por el número total de personas, jóvenes. Entonces, la población de una ciudad, la población de un pueblo, una región, un país o el mundo entero, jóvenes. Otro concepto dice que la población es el conjunto de todos los objetos, fíjese, que existen en el universo
que yo estoy estudiando y que generalmente tienen características similares. Por eso es que al estudio estadístico de una población se le llama censo. Bien, seguimos, jóvenes. ¿Qué es un individuo? Yo voy a hablar Ya, de Lisa. ese título. Ya. Primero el varón, después la dama. ¿Listo? Ok. Primero el varón, vamos de una vez. Joven. Bueno, un individuo es cada uno de los elementos que componen la población y es considerado una unidad indivisible porque no puede ser individuo. Se usa para referirse al ser humano, a la persona considerada como unidad, independientemente de las demás. Proviene del latín individuo, que significa indivisible. Bien. Ahora, señorita, por favor, apórtenos. Aló, creo que había una dama. Ya, individuo es un término con origen en latín individuos que refiere a lo que no puede ser dividido. Se trata, por lo tanto, de una unidad independiente frente a otras unidades o de una unidad elemental respecto a un sistema mayor. Bien. Entonces, jóvenes, tratando de simplificar un poquito más, cuando hablamos, jóvenes, de un individuo, en la estadística, jóvenes, estamos hablando de algo que nosotros hemos visualizado y que no lo vamos a poder dividir más. O sea, no vamos a poder descomponerlo más. Simplemente para nosotros eso es nuestro individuo con sus respectivas características. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Apellidos, jóvenes, del joven Miguel Pinto. 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 Gil Cuellar. A Cuellar, primero Cuellar, dice, un ratito, a ver, un ratito. Pinto, me dijo. Sí. Ya. Va Pinto. La señorita, por favor. Gil Cuellar. Gil Cuellar. Aquí está. Vamos. Bien. Entonces, sigamos, jóvenes, sigamos. ¿Qué es un atributo? Un atributo es algo específico que puede definir una propiedad, un elemento o un archivo. Un atributo puede ser la edad, el peso, el tamaño o un apellido. Bien, ya. Entonces, jóvenes, un atributo es aquello que nosotros vamos a considerar para poder obtener, jóvenes, un valor representativo respecto de ese atributo. Por ejemplo, el peso seguramente estará pues entre 0 y 500, máximo de una persona, 500 kilos, ¿me entiendes? Es el rango que va a capturar, digamos, información o que va a representar ese atributo. Por ejemplo, el color, si fuera, entonces será pues moreno, ¿no? Castaño, ¿no? Blanco o algo así, compañero. Entonces, el atributo, jóvenes, es esa característica singular, tal como dice, que nosotros vamos a estudiar, que vamos a tomar en cuenta de ese objeto. Pero vuelvo a replicar, de cada objeto nosotros estudiamos uno o más atributos. De hecho, deberían ser muchos atributos para poder sacar información de valor. Ahora, simplemente para aclarar, en SPSS, a los atributos los denomina variables. ¿Estamos de acuerdo? Apellido de la señorita. Groening. Groening. Ahí está. Bien. ¿Qué es una muestra? Una muestra en estadística, más que todo un resumen sería de que consiste en la proporción que se extrae de una población estadística, que se hace por un determinado estudio que lleva con el fin de representar, de conocer y determinar aspectos de dicha población.
También hay tipos de estadística que pueden ser la probabilística y la no probabilística. Pero en pocas palabras, una muestra se podría decir que es una parte o una porción de una cosa que se la considera representativa del total. Bien, lo ha hecho muy bien, señorita. Entonces, cuando yo quiero saber si una persona tiene COVID y ya le he hecho varios análisis, jóvenes, tal vez con una muestra de sangre pueda confirmar algunos detalles. Si yo quiero ver si una olla de comida está bien o no está mal, entonces saco una muestra de ese alimento para poder saber. ¿Están de acuerdo? Entonces las muestras, jóvenes, nos permiten comprender, jóvenes, las características o propiedades de la totalidad, jóvenes. Como dicen en uno de los videos, no es necesario que le saquen toda la sangre para saber qué enfermedad tiene. Simplemente con un poquito ya pueden saber qué enfermedad tiene. ¿Estamos de acuerdo? Y muchos de nosotros, muchas veces que visitamos al médico, llevamos una muestra de algo para que el médico, a través del analista clínico, ¿sí?, pueda él determinar qué me está haciendo mal. Y en realidad nosotros trabajamos con muestra. Por eso que de a poquito, estamos entrando a lo que tenemos que hacer. ¿Apellido de la señorita? Franco María Betel. Belén, dice, ¿no? Betel. Betel. Ahora, ¿dónde lo repito? Aquí está, Franco Betel. Bien. Siguiente sería, ¿qué es una encuesta? Vamos, jóvenes, señoritas. ¿A quién le tocó? A mí dicen. La encuesta es un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras, dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se desean alcanzar. Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados con la finalidad de que cada persona encuestada responda a las preguntas en una igualdad de condiciones. Una encuesta implica solicitar a las personas información a través de un cuestionario. Este puede distribuirse en papel, aunque con la llegada de nuevas tecnologías es más común crear un cuestionario online y distribuirlo utilizando medios digitales como redes sociales, correo electrónico, código QR o URL. Y la encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercado porque permite obtener información real directamente de los consumidores y es por ello que es indispensable que los investigadores sepan lo que es exactamente una encuesta. Bien, gracias, niña. Muy completo, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, la encuesta, jóvenes, es un procedimiento que nos permite, jóvenes, obtener información a través de un cuestionario, o sea, un conjunto de preguntas. Y obviamente que este cuestionario tiene un objetivo. Y en función de ese objetivo, jóvenes, es que se redactan todas las preguntas, jóvenes. Y como decía la compañera, gracias a la encuesta, jóvenes, es que nosotros podemos obtener información, jóvenes, de primera mano de las personas, jóvenes, y conocer su opinión sobre un tema determinado o un asunto determinado. Bien, entonces, ahora, jóvenes, señorita, su apellido. Es Roca. Disculpe. Roca Carrillo Romino. Van 20 puntos. ¿Están? Lo están haciendo muy bien, jóvenes. Como decimos, nos estamos preparando ya para lo que va a ser la exposición y obviamente tenemos que soltar, digamos, ¿no?, todo lo que sabemos. ¿Qué es una pregunta? Una pregunta es un enunciado interrogativo que se emite con la intención de conocer algo o obtener alguna información, como por ejemplo, ¿cuál es su edad? ¿Cuál es su peso en kilos? ¿Qué altura tiene en metros? ¿En qué fecha ha nacido? ¿Y qué color de piel tiene? Bien, pero también, jóvenes, debemos aclarar otro detallito que no está aquí, que las preguntas, jóvenes, pueden ser abiertas o cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando son abiertas, yo le doy lugar a que la persona se exprese libremente. Es muy similar a esa pregunta como una pregunta de una entrevista. Entonces le puedo decir, ¿no?, ¿qué opinión tiene sobre este tema?
por ejemplo. Pero también yo le puedo dar, jóvenes, la posibilidad de que la persona pueda elegir, jóvenes, digamos, ¿no? De un conjunto de opciones, como por ejemplo el color de piel que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como que yo ya le estoy diciendo cuáles tenemos, que obviamente sería una variedad, una representación de todos los colores de piel, y de ahí elegiría el color de piel que tiene. Entonces, la pregunta, jóvenes, es uno de los elementos que constituye a la encuesta. Y por lo tanto, si no lo sabemos hacer, si no lo sabemos redactar, tendríamos problemas al realizar una encuesta. Ahora, vayamos al siguiente punto. ¿Quién participó? La señorita Terrazas. Terraza. A ver, ¿dónde está Terraza? Está aquí Terraza. Bien, ahora vamos. ¿Qué es un dato? ¿A quién le tocó? Yo dije. Un poquito más fuerte, niña. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Qué es un dato? Un dato es cada uno, ya sea por medición de una magnitud física o realización de una pregunta. Un dato puede referirse a un número, una letra o cualquier símbolo que representa una palabra, cantidad, medida. La importancia pueden llegar a convertirse en información para ofrecer un significado, conocimientos, ideas o conclusiones. Por sí mismos, los datos no tienen la capacidad de comunicar un significado y por tanto no pueden afectar el comportamiento de quienes reciben. Ya, bien. Entonces, jóvenes, cuando yo hablo de un dato, estoy hablando de un conjunto de letras, números o símbolos, que a veces, jóvenes, no me da una información real. Por eso es que cuando digo, ¿me puede dar un dato? Generalmente es como el que estoy diciendo, ¿me puede dar un un enunciado, o vamos a decir, una información incompleta? Más o menos eso es lo que le estaríamos diciendo a una persona. Pero cuando yo le digo, por ejemplo, ¿me puede dar una información respecto a esto? Le estoy diciendo que solamente me va a hablar de la característica y el valor de esa característica. Entonces, los datos, jóvenes, por ejemplo, pueden ser el valor 15, digamos. Un ratito, a ver, voy a escribir aquí el 15. Por ejemplo, 15. 15 puede ser muchas cosas. 15 kilos, 15 metros o 15 años. Entonces, para cada persona puede representar algo. Eso es un dato. Es algo que no está asociado con ningún atributo. ¿El apellido de la señorita? Flores. Flores. Vamos con 20 también. Hay que mejorar un detallito. Bien. ¿Qué es una base de datos? ¿A quién le tocó? A mí. Creo que era yo, base de datos. ¿Quién tocó base de datos? A mí. Ya, hable de una vez, niña. Fuertecito, después le tocaría al varón. ¿Vamos? Ya los otros, ya les... Que pertenecen a un mismo contexto y que está organizado en una estructura. Un poquito más de volumen, niña, por favor. Un poquito más de volumen. No. Pero, a ver, la base de datos es un programa capaz de almacenar una gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se desean. En resumen, la base de datos serían las columnas, que se las denomina campos, y a las filas tuplas. En la SPS, a las columnas se le denominaría variable y a las filas caso. Como por ejemplo, en la base de datos citamos las siguientes: el registro de los datos de una persona, el registro de las características de un producto y el catálogo de los libros de una biblioteca. El varón, por favor, el joven. Ya. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, cuyas intersecciones se localizan los datos o valores de los atributos, el almacenamiento sistemático y estructurado.
así gestionando los datos para realizar consultas que permitan obtener información de valor sobre la naturaleza o el comportamiento de los datos. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos, compuesta en su mayoría por documentos, textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo esto un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. Como ejemplo de base de datos tenemos las siguientes: el registro de datos de una persona, el registro de las características de un producto, el registro de estudiantes de un colegio o universidad, el registro de pacientes de un consultorio médico o hospital, la base de datos de los libros y revistas de una biblioteca o librería, los estados de cuenta bancarios de los clientes de una institución financiera. Bien, entonces jóvenes, para resumir, cuando hablamos de base de datos, estamos hablando de un conjunto de datos que pertenecen a un contexto bien concreto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa base de datos, jóvenes, siguen una cierta estructura de almacenamiento que normalmente a nosotros nos lo muestran de forma visible, que está organizado en filas y en columnas, pero en realidad internamente, jóvenes, es muy distinto la forma como se almacenan los datos. Entonces los datos, jóvenes, de las bases de datos también guardan, jóvenes, sus valores en lo que nosotros llamamos atributos. En las bases de datos, jóvenes, aclaramos de que a los campos, o sea, no, a las columnas, que son los campos, también, o sea, a las columnas se los denomina campos. Y a las filas se los denomina tuplas en las bases de datos. Pero para nosotros, las columnas seguirán siendo columnas y las filas seguirán siendo filas. ¿Estamos de acuerdo? Pero en base de datos es así. Bien. Ahora necesitamos... la señorita, por favor. Franco Belén. Franco, ¿dónde está Franco? Franco Belén. Sí. Ya. Ven, el joven. Estrada González. Estrada lo ha hecho muy bien. Muy bien. Entonces, 30 lo vamos a gastar. ¿Ya? Ha hecho un poquito más de lo que esperábamos, ¿no? Bien. Sigamos, jóvenes. ¿Qué es un software de análisis estadístico? Ya estamos terminando. ¿Qué es un software de análisis estadístico? ¿A quién le tocó? Bien, jóvenes. Cuando hablamos de un software de análisis estadístico, en primer lugar estamos hablando de un software informático. Cuando hablamos de un software informático, jóvenes, estamos hablando de un programa de computadora. Y este software informático, que es de tipo análisis estadístico, me va a permitir resolver problemas del área de la estadística, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, para ello va a utilizar un conjunto de análisis y cálculos basados en modelos matemáticos, netamente de la estadística descriptiva o la estadística inferencial, jóvenes. Existen varios tipos de software para poder hacer análisis estadístico. Es más, hoy en día ya no solamente hablamos de software, sino hablamos también de lenguajes que tienen la especialidad de poder realizar análisis estadístico. Entre los software que tenemos, uno de los mejores software del mundo es SAS. Pero este es un software pago, tiene mucha protección en su uso y solamente se implementa en ciertos entornos. Luego viene SPSS, que es el segundo software muy conocido y utilizado a nivel mundial, y la verdad de todo que es un software tan flexible que muchas personas hasta lo craquean para utilizarlo. Pero eso es lo que le ha hecho mucho más famoso a SPSS. Por eso cuando hablamos de software de análisis estadístico, a primera vista hablamos de SPSS. Bien, después viene Mintown, Stata, Stagraphy, mire, MATLAB, que es muy utilizado también. Tenemos S+, y también tenemos, jóvenes, Statasoft, Listrel. Cada uno de estos jóvenes tiene una especialidad dentro del análisis estadístico. Es como le dije, jóvenes, en el área de la medicina es muy utilizado, o de la ciencia de la salud, EpiInfo. ¿Por qué? Porque tiene modelos matemáticos exclusivamente para la medición de la salud, jóvenes. Así que no es lo mismo hacer en otro lugar que en EpiInfo la parte de lo que es el análisis de la salud. Bien, luego viene el lenguaje R,
y está siguiéndole también el lenguaje Python, especialmente en lo que es análisis de él a nivel de Big Data con Python. Y lenguaje R también es muy utilizado, jóvenes. Y creo que a ustedes les mostré cómo funcionaba el lenguaje R, si no me equivoco, ¿o no? ¿Aló? Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿no? Entonces le decían, bueno, voy a iniciar solamente un ratito. Mire, este lenguaje R, y obviamente hay que seguir un conjunto de pasos para crear los programas, pero con decirle de que una vez que usted esté dentro del lenguaje R, usted ya puede empezar a interactuar con la consola. Entonces aquí puedo colocar, por ejemplo, en la print, coloco aquí, ¿no? La palabra, por ejemplo, ¿qué palabra? Color, ¿no? Color, ¿listo? Pulso Enter y automáticamente me dice color, ¿no? Entonces yo también podría calcular, digamos, algún valor. A ver, vamos a hacer una pruebita, a ver si tiene la función ABG. Vamos a verificar si tiene la función ABG. Entonces yo debería colocar aquí separado de coma, y debería calcularme un promedio. A ver si tiene, si no lo tiene me dirá que no lo tiene. Me dice no tiene esta función ABG. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces se llama average, a veces se llama max, también la otra función. Entonces hay que analizar cuáles son las funciones con las que trabaja. Mira, me está diciendo valor máximo, entonces debe llamarse average. Hay que averiguar eso. Mire, ¿cuál es el valor máximo de todo eso? Me dice que es el 8. Entonces significa que si yo podría colocar un valor más por aquí con comita y decirle cuál es el valor mínimo. Entonces seguramente me va a devolver el número 2. Pero yo se la voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a colocar aquí 8. Voy a colocar aquí un 9, ¿no? Aquí colocaré pues un 4, ¿no? Porque no tengo un 4. Entonces, y por aquí voy a colocar un 0, entonces me devolverá pues 0 seguramente, y me dice 0. Entonces, de esa manera, jóvenes, yo con este programa, de forma muy sencillita, yo voy determinando ya los valores. Este es el lenguaje R. Y de la misma manera, jóvenes, con el programa Python. Python es otro programa, jóvenes, que permite realizar análisis estadístico. Por aquí debe estar Python. ¿Dónde está Python? Aquí está Python. Y Python tiene una consola muy similar al que hemos visto ahorita. Entonces, de la misma manera tiene una instrucción que se llama print para poder calcular, digamos, ¿no? Valor máximo, por ejemplo, máximo. Entonces yo coloco valor máximo y yo le tengo que decir de qué valor. Aquí, pero tengo que importar librerías para poder realizar todo eso. Así que no es tan sencillito aquí. Entonces, de pronto yo puedo hacer una división. Miren, creo que les mostré esto. Entonces me da los resultados automáticamente. Pero en Python puedo hacer programas muy interesantes. Así que con mostrarle eso, yo como que es como cuando pasamos, ¿no?, por la pastelería y nos hacen probar un poquito, ¿no?, de todo lo que ellos están vendiendo. Bien, el joven que ha expuesto su apellido, por favor. ¿Quién expuso ahorita? ¿Aló? ¿O nadie? Nadie expuso, ¿no? A mí me toca el SPSS. Ya. Esta parte nadie expuso, ¿no? Ya. Bien. ¿Qué es SPSS? Por favor. Ok, es un software de análisis estadístico que es muy utilizado en el estudio de problemas en el área de psicología, de educación, economía y ciencias sociales. Obtiene cualquier tipo de archivo y los utiliza para generar informes tabulares, de tendencias, análisis estadísticos complejos y de gráficos. Fue desarrollado en 1968 en Stanford. IBM lo compró en 2019. Es el acrónimo de Statistical Package for Social Science, que significa paquete estadístico para las ciencias sociales. Permite crear y gestionar bases de datos que contengan una información de un estudio cualitativo o cuantitativo y nos permite realizar distintos tipos de procedimientos estadísticos, como realizar gráficos de barras, diagramas de dispersión e histogramas, análisis de datos categóricos utilizando modelos logolineales, ajusta nuestros datos al modelo lineal general, multivariante, univariante y componentes de la varianza, sí. Y por último, resume y describe los datos a través de tablas de frecuencia, de contingencia y estadísticos descriptivos. Bien, muy bien, su compañero. Muy bien.
Entonces, jóvenes, el software que vamos a aprender nosotros se Ingeniero, llama SPSS. ¿Sí, joven? yo quiero aportar con el Ya, concepto de SPS. ya, vamos. Comienza, por favor. SPS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado. Originalmente, SPS fue creado en 1968 en Stanford y posteriormente compró SPS en 2009, IBM. SPSS dispone de una estructura de tipo planilla de datos e incluye una interfaz de usuario muy amigable basada en botones y ventanas, de manera que con pocos pasos se puede realizar un análisis estadístico convencional, visualizando los resultados de forma detallada en tablas, acompañado de diagramas o gráficos. Bien. Entonces, jóvenes, SPSS va a ser el software que vamos a aprender ahora a utilizar. Y este software de análisis estadístico, jóvenes, como dice, es muy utilizado para los estudios del ámbito de las ciencias sociales, la economía, la psicología y la educación, generalmente. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos están netamente apoyando esta área. Entonces, si usted quiere hacer otro tipo de análisis, tiene que buscar, leer cuál de estos otros software de análisis estadístico le permitirían hacer. Pero cuando usted quiere comprarlo, le van a decir que lo hace, todo lo hace. Entonces, usted con este conocimiento previo, con esta información previa que le estamos dando, usted como futuro profesional tiene que decidir con cuál se queda. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, luego nos tocaría hablar sobre... ya terminamos, ¿no? Entonces, el primer joven que participó, por favor, ¿quién ha sido? ¿Apellido? Beltrán. Beltrán, Leonardo. Ya. Lo ha hecho muy bien, Beltrán. 30 puntos. El siguiente joven. Otero Leonardo. Otero. A ver, más abajito está el Otero. Bien, 20 puntos Otero. Bien, entonces, como pueden ver, la mayoría lo ha hecho bastante bien, por no decir muy bien. Algunos han resaltado con algunos aportes, han marcado la diferencia y está ahí los puntos. Entonces, jóvenes, ahora vamos a conocer las partes del entorno de trabajo de SPSS. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar algunos detallitos de lo que deberían saber. Y entre esas cosas es cómo yo debería descargar e instalar el software de estadística SPSS. Cuando yo ingreso a la plataforma virtual, ¿sí?, en la parte de bienvenidos, voy a abrir de vuelta esta pestañita, por favor, un ratito, téngame paciencia. En la parte de bienvenidos están los accesos, jóvenes, para que podamos descargar los instaladores. Eso ya les mostré anteriormente, jóvenes, ¿sí? Un ratito, creo que está muy lento, ya quiere. Entonces viene y donde está agenda del curso, hay una flechita, lo hace un clic para abajo y por aquí dice instaladores de la materia. Mire, entonces hace un clic en instaladores de la materia y le va a mostrar dos enlaces. Una de ellas para poder instalar el Office 2019. Obviamente puede instalar desde el Office 2016 hasta el Office 2019. Creo que hasta el 13 lo tiene. Bien, esto y Project también lo tiene porque vamos a utilizar nosotros Project, Excel y todo. Pero hay otros estudiantes que ya lo tenían, no hay problema, no necesitan descargarlo. Pero creo que la mayoría no tiene SPSS, así que aquí está la versión de SPSS tanto para 32 bits como para 64 bits. Así que usted lo descarga y lo instala, ¿están de acuerdo? Los pasos para poder instalar este programa son estos. Primero abre el enlace en una nueva pestaña, luego debería hacer clic en el botón que dice descarga. ¿Dónde dice descarga? Aquí. No necesita, jóvenes, autenticarse, registrarse, no sé qué tanto. El error común que sale es que le dice que ya está la cuota llena, le dice, ¿no? Y ahora tiene que comprar, le dice, ¿no? Pero eso es aquellos compañeros que por algún motivo utilizan bastante Mega, o sea, este software, ¿no?, que se llama Mega, y descargan mucha información y obviamente tienen una tasa de transferencia mensual que le da gratuito. Pasa eso y ya no lo puede desinstalar. Es un error común que les ha pasado a los jóvenes. Y otro detalle, jóvenes, que una vez que entra a SPSS, lo descarga SPSS,
seguramente le va a mostrar algo parecido a esto. Mire, así. SPSS estadística 26. Usted le hace un clic derecho, jóvenes, y debe decirle extraer todo, es una opción, y que lo extraiga aquí, una opción. Otro, si tiene 7zip, si tiene WinRAR, si tiene WinZip, ¿no? Cualquiera de ellos le dice extraer aquí. En cualquiera de ellos, todos tienen un extraer aquí o un extraer en el nombre de la carpeta. ¿Estamos de acuerdo? Así que una vez que haga eso, le va a salir una carpeta como esta aquí. ¿Y usted qué debe hacer primero? Tal como dice aquí, leer primero antes de instalar y activar. Tiene que tirar una leidita. De hecho, le digo que este es la llave. Este es la clave que le va a pedir en algún momento. Y luego viene por aquí, mira, tantos archivos, ¿no? Híjole, ¿qué ha pasado? Tantos archivos. A ver, vamos. Y por aquí tenemos, ¿no? Donde dice Windows. Pero qué raro. A ver, este autónomo, ¿no? Bien. Ya. Este es el archivito que va a ejecutar, joven. Ejecuta este archivo porque seguramente eso le está diciendo aquí afuera. Miren. Dice, abrir la carpeta Windows. Dice, ¿no? Ejecutar el archivo setup.exe. Miren. Entonces voy a la carpeta Windows y ejecuto este archivito. Bien. Y obviamente otra manera de poder ejecuta eso y le va a mostrar estos pasos. Mire, le está mostrando paso a paso, jóvenes, cómo debería seguir. ¿Sí? Cómo debería seguir, ¿no? Y así más o menos va a ser el asunto. Un ratito, por favor. Creo que aquí pasó algo raro. A ver. Aquí debería estar. Ah, ya está aquí en el de 64 bits. Este de aquí, ¿cuál es? El SPS 26, ¿no? Bien. Mira, aquí está el setup de Windows. Está empezando a ejecutar. Mira, paso a paso. Muy similar a lo que usted va a ver en su ventana. Entonces, con todos estos pasos, usted va a poder instalar el software y configurarlo, jóvenes. Lo que sí me sorprende es de que aquí... Aquí está el de 32 bits y el de 64 bits. ¿Qué significa, jóvenes? Que este de aquí es para las máquinas antiguas y el de aquí es para las máquinas más novedosas, jóvenes, ¿sí? Usted verá si su máquina es de 32 bits o de 64 bits. Bien, y en función de eso lo instala el software. Bien, y también aquí está la licencia, el archivo de licencia, si quiere usted meter la licencia. Pero le comento que con este enlace, con este código, tranquilamente funciona. De todos modos, simplemente le pediría de que revise algunos materiales que tenemos aquí también, como instalar SPSS, que le está mostrando un archivo PDF sobre cómo debe instalarlo. Mira, 3 le coloqué para que la acompañe en el proceso de instalación. Así que seguro que sí va a poderlo instalar. Bien, jóvenes. Una vez que hemos instalado SPSS, significa que cuando yo vengo al botón de búsqueda y escribo SPSS, me va a salir un programa que dice IBM Estadística 26. Entonces le hago un clic para iniciar SPSS. Esto toma unos minutos. Le cuento que SPSS es un programita que es un poquito pesado. Entonces va a tomar un tiempito, va a mostrarle ciertas ventanas a los que usted debería desactivar algunas ventanas para que le quede aquí. Entonces, una vez que entro a SPSS, sí o sí debería ver esta barra que está en la parte superior. Miren, hay en algunas instalaciones, por algún motivo, jóvenes, es que no me instale esta barra. Esta barra aquí, a ver, ahorita lo voy a mostrar. Esta barra no me instala, así que parece vacía. Entonces, tiene que desinstalar el programa y volverlo a instalar, por favor. ¿Sí? Entonces, a veces no aparece esa barra y no es fácil de poderlo activar. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las partes que tiene SPSS. Dice que SPSS tiene una barra de menús. ¿Dónde está la barra de menú? La barra de menú de SPSS se encuentra aquí. Miren, todo esto es la barra de menús. Bien, en la parte de arriba tenemos la barra de título. Así que voy a ver ahí donde dice sin título es la barra de títulos. Luego viene la barra de herramientas.
Esta es la barra de herramientas, jóvenes, de SPSS. Toda esta barra, pero yo lo voy a marcar así chiquitito nomás. Bien, esa es la barra de herramientas. Luego tiene también una línea de visualización de los datos que estoy viendo. Esa línea, al igual que en Excel, se visualiza por esta parte aquí. Miren, por aquí se visualiza todos los datos que estoy modificando. Además de eso, jóvenes, SPSS tiene un área de trabajo, donde se va guardando los datos. Este es el área de trabajo, pero no es una hoja de cálculo por si acaso, simplemente es un área donde yo puedo ver los datos organizados en columnas, ¿sí? En columnas y organizados en filas, jóvenes. Entonces, en fila. Eso es lo que estoy viendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es una hoja de cálculo, por si acaso. Vuelvo a repetir. Además de eso, SPSS tiene dos tipos de vistas básicas que son visibles. La vista de datos, donde estoy viendo, y la vista de variables, jóvenes, que está aquí abajo. También SPSS, jóvenes, tiene una barra de estado como todos los programas. Entonces, por aquí abajo, me muestra, jóvenes, algunas novedades, algunos comentarios referente a lo que está pasando. Pero SPSS también tiene un cuadrito de información donde me dice qué es lo que está mostrando, cuántas variables se está mostrando y todo eso. Bien, entonces, jóvenes, una vez mostrado ese detalle, simplemente finalizar esta partecita aquí diciéndoles que en SPSS tenemos los nombres de las variables, que son las columnas, y los casos, que son las filas, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí caso 1, caso 2. ¿Por qué le llamo casos SPSS? Porque cada fila era un caso de un problema social, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense que SPSS se creó para poder analizar los datos, digamos, no correspondientes al comportamiento social, comportamiento educativo, ¿no? Y el comportamiento de jóvenes del área psicológica. Bien, eso fue, digamos, ¿no? En su inicio de SPSS, antes que IBM se lo compre. Ahora vamos a ir a la vista de variables. La vista de variables y la vista de datos como que se quieren parecer un poquito. Mire, porque ni las barras de herramienta cambian. Mire, pero sí cambian los encabezados. ¿Por qué? Porque en esta parte, jóvenes, es donde yo creo las diferentes variables de SPSS. Entonces, aquí es donde yo configuro los atributos, y los atributos le digo cómo se va a llamar esa variable o atributo, qué tipo va a ser, cuál va a ser su ancho, cuánto decimales va a tener, cuál va a ser su etiqueta de visualización, qué valores va a poder tener, para ver, digamos, en qué caso se va a considerar como dato perdido. Obviamente, la columna, el ancho de las columnas, la alineación, la medida que se va a ocupar para esa variable, si es cualitativa, cuantitativa, ¿no? Es texto, digamos, ¿qué es, digamos, no? Y el rol que va a cumplir esa variable, si va a ser tipo objetivo, entrada, salida o ambos, ¿estamos de acuerdo? Pero eso ahorita lo vamos a ver. Estamos recién aprendiendo a comprender este nuevo software, y como quien dice, como cuando usted va, no ve, con alguien que nunca ha ido a algún lugar, le empieza a decir, mira, este es el lugar de recreo, este lugar donde uno se sirve cualquier cosa, ¿no? Aquí es donde vienen, nos visitan y todo lo demás. Entonces, usted recién está empezando a ver ese ambiente. SPSS también tiene un ambiente, jóvenes, donde está la ventana de resultados. Y la ventana de resultados se visualiza cuando yo realizo algún proceso. ¿Estamos de acuerdo? Así que, jóvenes, me gustaría en este momento que inicie su programa y me pueda decir si es que ha encontrado todos estos elementos en su computadora, ¿sí? Vamos, nos daremos 5 minutos, jóvenes, para probar si está funcionando SPSS en su computadora. ¿Aló? ¿Les parece bien o continuamos, jóvenes? Sí, está bien, 5 minutos. Ya, 5 minutos porque tarda un poquito, ¿no? Entonces, a la vuelta, jóvenes, han logrado verificar, jóvenes, si su SPSS está funcionando. ¿Aló? ¿Han logrado verificar, jóvenes, si su SPSS está funcionando bien? ¿Alguien ha tenido problema? Hello. Creo que el mío se instaló mal, dicen, porque no me aparece la barrita al lado derecho. Sí, ya.
Entonces luego lo va a desinstalar y va a seguir los pasos con mucho cuidado, va a seguir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces no se instala bien. Ahora, otro detallito, jóvenes. En caso de que en realidad a veces después de hacer varios intentos no podemos instalarlo, puede pasar también mañana en la mañanita, creo que tienen todavía en la universidad, o si no el lunes en la mañana, y que le ayuden allá a instalarlo el SPSS. ¿Estamos de acuerdo? Pero no puede esperar más tiempo, ¿estamos de acuerdo? Es mejor que, y si no, hoy en la tarde, mejor hoy vaya. Termina y se va con su computadora si es que no puede y le dice, por favor, ¿me puede ayudar a instalar? Y obviamente mejor si le guían, le dice, haga esto y van a ver que y usted va a aprender, porque la idea no es que se lo hagan el trabajo, sino que usted aprende a instalar el software. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces usted le dice, por favor, guíeme, y usted lo va haciendo los pasos, uno por uno, para que usted sepa en qué se equivocó, en qué lugarcito se equivocó, o cómo se repara cómo se logra reparar o configurar algunos casos, digamos, cuando no funciona bien. Por si acaso, no solamente a usted le ha pasado que no instala bien, a mí también algunas veces me ha pasado y por eso yo se lo comento. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces tenemos aquí a SPSS, pero SPSS como tal, jóvenes, si no le cargo datos, no le pongo nada, no funciona. Entonces, para poder empezar a hacer una pequeña inducción en lo que es SPSS, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver una encuesta. ¿Cómo es una encuesta? Así que en ese momento que ustedes estaban realizando, estaba viendo tantas encuestas que tenemos, jóvenes, hemos hecho con los estudiantes, así que he cargado una de ellas. De hecho, esta encuesta ya está publicada, ¿estamos de acuerdo? Esta encuesta también está publicada por la plataforma y esta otra es la que vamos ahorita a utilizar con ustedes para poder trabajar, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por aquí dice, va a decir así, casi en todita dice los pasos para procesar datos, seguramente. Luego le dará los pasos, digamos, ¿no? También, ¿no? Cómo se han exportado todos los datos, ¿sí? Bien. Ahora, jóvenes, esta es la encuesta. Primeramente yo voy a hacer, así que fíjese, yo le voy a pasar este archivito que mire que apenas pesa 1 kilobyte. Vamos a ver qué tal, qué es lo que nos muestra aquí adentro esta encuesta. Entonces hacemos doble clic y él se va a ir cargando. Mire, no debo hacer nada, jóvenes, mientras carga SPSS. Debo esperar, debo ser paciente, no me debo desesperar, porque es un error común que no le carga en 1 minuto y ya le empiezan a hacer otro doble clic, 3 clics, 4 clics le ponen y obviamente no funciona bien. Dice que en esta encuesta solamente tenemos estas variables. Mire, estas variables que han cargado. Mira, están poquitas. 1, 2, 3, 4. Y esta variable se llama pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Miren, aquí tenemos. Bien. Y obviamente que estas variables asumen estos valores. Mire, estos valores. Haciendo un cliccito, doble clic, en esta parte yo puedo ver que el 1 es masculino, el 2 es femenino. Bien, la edad dice que no tiene ningún valor porque está dentro de una cierta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los mayores a 150, ¿sí? Y 151 están en ese rango trabajando y obviamente hay enfermedades de base, miren, por aquí, y también hay una cantidad de integrantes en su hogar. Bien, entonces vámonos a ver la parte de datos. Estoy mostrándole y me dice que aquí están los valores, los datos. Entonces significa que cuando yo hago un clic por aquí, yo tendré la opción de poder elegir entre masculino y femenino. Por ejemplo, voy a elegir femenino, ¿sí? Aquí me dice que esto es la edad, miren la edad. Entonces yo le doy un femenino de 36 años. Bien, y me dice si tiene enfermedad de base. A ver, vamos a ver si dice así, ¿qué enfermedad de base tiene? Entonces la persona dirá, mire, aquí yo estoy con cáncer. Dice, pucha, qué pena, ¿no? Miren, sí. Entonces venimos por aquí, le decimos cuántos integrantes hay en su familia y la persona tal vez le dirá que tiene, por ejemplo, son 5 integrantes de su familia. Y entonces va llenando. Esta es una manera de poder llenar los datos de la encuesta. El siguiente paso que yo hago, jóvenes, es guardar. Le estoy mostrando con una encuesta chiquitita para que no vayan ya nomás asustarse. ¿Estamos de acuerdo? Chiquitita. El siguiente paso que puedo hacer, jóvenes, es agarrar y empezar a hacer análisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a analizar los datos de esta pequeñita encuesta con estas 4 variables o 4 preguntas, porque cada variable es una pregunta, y voy a hacer un análisis muy tradicional. Voy
hago un clic en analizar, le digo que voy a hacer un análisis descriptivo. Mira, fíjese los tipos de análisis que se puede hacer en SPSS. Nosotros no vamos a hacer todo porque eso lo van a hacer con su profesor de estadística, que él es el experto, jóvenes, para poder interpretar, hacer, realizar muchas cosas interesantes. Entonces quiero ver, jóvenes, cómo va el asunto de la frecuencia por el sexo. ¿Están de acuerdo? Entonces hago clic en sexo para arrastrar al área de variable, y como el sexo, jóvenes, es un valor generalmente, jóvenes, cualitativo, significa que yo no voy a poder calcular todos los estadísticos. Dice estadísticos, ¿no? Los estadísticos son los diferentes cálculos de la estadística que puedo aplicar. Entonces tal vez calcularé la moda, que me diga cuál es lo que hay más, hombres o mujeres, ¿no? Después de eso no puedo calcular ni siquiera el mínimo, el máximo, casi mucho, ¿no? Entonces le daré continuar nomás, y luego voy a gráfico, jóvenes, y le voy a decir que me muestre un gráfico, por ejemplo, de tipo circular, y que me muestre por la frecuencia, y le doy continuar. Mire, y luego le digo que me muestre la tabla de frecuencia también, y le damos a aceptar. Las otras opciones generalmente no se lo ocupan mucho, así que en su momento le mostraré. Es la ventana de resultados. Mire donde está realizando el cálculo y me está obteniendo los datos. Ahora quiero replicarle. Donde está la base de datos generalmente está de color rojo. ¿Lo puede ver, jóvenes? Una crucecita de color rojo. Mire, de la base de datos, y esta aquí es la de resultados. En la base de datos está la vista de datos y la vista de variables, y la otra vista que aparece solamente cuando hago algún proceso es esta aquí, que se llama la ventana de resultados. Y en esta ventana de resultados obviamente tiene un lado izquierdo donde me muestra los objetos que están visualizándose en forma de un árbol, y en la parte derecha me muestra los resultados, jóvenes. Entonces vamos a empezar ahora a querer analizar lo que ha pasado. Dice que hemos sacado un estadístico en función del sexo. Me dice que tengo 12 registros válidos, ni uno perdidos. Eso es muy importante porque a veces, jóvenes, no calcula sobre la totalidad. Me pasó una vez y yo decía, ¿por qué sale tan mal? ¿Qué pasa? ¿Hay algo? No, pero el software no se puede equivocar. Así hasta que revisé con mucho detalle, era mucha cantidad de registros y daba flojera revisarlo, y me di cuenta que la base de datos se había corrompido. Y cuando se corrompe la base de datos, muestra valores que no son correctos. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es que yo le muestro. Tiene que usted saber cuántos registros tiene en su base de datos en realidad y con cuántos está trabajando, procesando. Entonces sí o sí tiene que hacer este análisis, porque a veces nosotros ya no me decimos, no, ya salió, pero no nos damos cuenta, jóvenes, que los valores nos están dando de forma inapropiada. Entonces me dice que hay una frecuencia de 6 masculinos y 6 femeninos, en total 12. Entonces tenemos aquí la gráfica, dice 50% ¿no? masculino, 50% femenino. Miren. Bien, este es el porcentaje acumulado, dice, ¿no? 50-100, ¿no? Y aquí tenemos, jóvenes, la gráfica. Entonces, esta es la ventana de resultados. Y yo digo, ¿y yo podría guardar esa ventana de resultados? Claro que sí. Simplemente usted tiene que hacerle un clic y tiene que colocarle un nombre a ese gráfico. De hecho, nosotros vamos a guardar los resultados casi siempre. Entonces casi siempre vamos a guardar los resultados de la gráfica y vamos a colocar así. Si es un análisis de frecuencia, vamos a colocar frecuencia, le vamos a colocar por sexo. ¿Están de acuerdo? Van a disculpar que los que están trabajando aquí al lado, jóvenes, así que un poquito de paciencia, por favor, ¿ya? Esta es frecuencia por sexo y guardo. Así es sencillo. Miren, lo guardo y ya se guardó, y luego lo cierro esta ventana, ¿sí? Cierro la ventana y yo ya estoy listo para poder hacer otro análisis. El otro análisis muy común, jóvenes, que se hace es el siguiente. Voy a analizar y se le dice descriptivo y se le dice tablas cruzadas. Este análisis, jóvenes, es muy similar al análisis que yo hago cuando estoy haciendo tablas cruzadas, con la única diferencia que tiene un limitante de colocar 3 hasta 4 variables normalmente. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, jóvenes, por ejemplo, de acuerdo a la enfermedad de base, digamos, ¿no?
qué cantidad de integrantes tiene, jóvenes, y obviamente, primeramente voy a hacer ese análisis, ¿estamos de acuerdo? Que me muestre los gráficos de barras agrupadas, y además de eso, jóvenes, que me muestre algunos elementos, ahí nomás está suficiente eso, aquí en los estadísticos, cantidad de hijos, correlaciones. Después vamos a elegir esto estadístico, ahí nomás suficiente, porque no tenemos ahorita todavía la certeza de los valores para que podamos hacer un análisis correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, aquí me está cruzando dos variables, me está confrontando dos variables, que es la cantidad, qué enfermedad tiene con la cantidad de integrantes del hogar. Me dice que hay dos variables que está trabajando. Y aquí tenemos los resultados, me dice, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene? Dice, diabetes, cáncer, que son los dos, ¿no? Dos. Y obviamente en función de esto está viniendo, jóvenes, a decirme cuántos tienen cáncer y cuántos tienen diabetes, ¿sí? ¿Correcto? Un ratito, parece que estos valores no están tan legibles, ¿no? A ver, ¿qué enfermedad tiene? Y la cantidad de integrantes. Lo que pasa es que la cantidad de integrantes, jóvenes, parece que no lo está agarrando muy bien. Lo que le había dicho anteriormente, fíjese, parece que no está agarrándonos muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar la cantidad de integrantes, vamos a revisar esa tabla. Entonces, hay a veces que necesitamos diabetes, cantidad de integrantes. Ya lo que pasa es que aquí hemos colocado valores inválidos para poder validar los datos con el estudiante. Y eso es lo que nos está haciendo fallar un poquito, ¿sí? La enfermedad, que sería el P3, con la cantidad de integrantes, ¿no? P4, ¿no? Pero la mayoría dice que no tiene, ¿no? Bien, ninguna. Bueno, pero hagamos a ver, de vuelta, analicemos, jóvenes. Vamos a analizar de vuelta, volvamos a revisar, ¿sí? Tablas cruzadas y analicemos. ¿En qué nos hemos equivocado? Ya. Había colocado aquí, jóvenes, la cantidad de la enfermedad que tiene, ¿no? Correcto, el P3, ¿no? Y P4, está correcto, jóvenes, esto. Bien, entonces yo creo que ahora ya vamos a tener información más interesante. A ver, veamos. No me quiere mostrar. ¿Hay algún problema con la base de datos? Creo. ¿Sí? ¿Hay algún problema? Por eso es que no está mostrando los valores. Hay un problema con la base de datos. Guardaremos, volveremos y tendremos que ver otra manera de poder analizar esto. Entonces quitamos esto, agarramos esto, lo traemos a la columna y probemos desde este otro lado. Cantidad de integrantes. Colocamos aquí. A ver, vamos a ver. Bien. Vamos a ver si aquí tenemos algo. Está bien nomás esto. Y deberíamos darle así. A ver. Ya. Me dice lo siguiente, jóvenes, que estos valores no son posible cruzarlo, me dice. No es posible cruzar estos datos con este de aquí. Entonces vamos a cruzar la P1 y la P3. ¿Por qué? Porque los datos no son como que no son compatibles, ¿me entiende? Entonces vamos a cruzar el P1 con el P3, ¿estamos de acuerdo? P1 con el P3. Entonces volvamos a hacer el proceso de análisis. Cierro esta ventana, donde está mi ventana de resultados. Esta de aquí lo cierro. Esta puedo cerrarlo, no debo tener mucho cuidado, sí, al elegir. Entonces vengo a analizar, vengo a descriptivo, le digo tablas cruzadas y reseteo todo, restablezco todo. Entonces vamos a hacer el sexo, vamos a llevarlo a la columna, ¿sí? Y la enfermedad lo vamos a llevar a la fila. No deberíamos tener problema, pero hace rato tuvimos problemas, no me quiso analizar. Entonces ahora sí me está saliendo, pero es bien que haya pasado porque debe saber, jóvenes, que no siempre se pueden realizar algunos análisis. Bien, entonces aquí vamos a ver la tabla, me dice que son 12 registros y vemos aquí que tenemos la enfermedad de base, VIH, diabetes, cáncer y ninguna. Entonces tenemos aquí los sexos, masculino y femenino. Veamos,
¿Quiénes tienen VIH? Dice que hay una señorita o señora que tiene VIH. Wow, qué pena, ¿no? Ahora, diabetes. Me dice que hay 2 varones que tienen diabetes y ninguna dama. Lo que pasa es que los varones le echamos mucho para la Coca-Cola, compañero, ¿no? Y a esas bebidas que energizante, todo, ¿no? El cáncer, jóvenes, masculino 2, femenino 2. Dice, pucha, qué pena, es una enfermedad muy horrible, jóvenes, ¿sí? Y ninguna tenemos 2 varones que están sanitos y 3 damas que están más sanitas. Entonces podemos determinar que aquí hacemos una inferencia que las damas son más sanos, más saludables que los varones en el respecto de las enfermedades de base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas son las inferencias que nosotros podemos realizar. Y aquí tenemos, jóvenes, los resultados gráficos. Entonces, ahora voy a guardar este resultado también y lo voy a llamar así. Lo voy a llamar así, tabla cruzada, y coloco así, enfermedad, base versus sexo. Y guardo. Entonces, fíjese que ya estamos viendo cómo deberíamos guardar, ¿sí? ¿Cómo deberíamos hacer? Cerramos eso. Y ahora voy a cerrar esta base de datos porque ahora le voy a mostrar una base de datos mucho más grandecita ya para poder trabajar. ¿Cuáles son esas 2 bases de datos que les he publicado? El del alcohol y de los desechos tecnológicos. Entonces, venimos por aquí y hacemos doble clic en la base de datos. Mire, dice sin variables calculadas y está aquí con variables calculadas. Vamos a ocupar las con variables calculadas porque de esta ya puedo realizar análisis más concreto. En el que dice alcohol y su consecuencia, también hay una que dice con variables calculadas. Entonces elegiremos. ¿Cuál quiero utilizar? ¿La del alcohol o la de los desechos, jóvenes? Dígame, ¿con cuál trabajamos? ¿Aló? La del alcohol. La del alcohol, dice ya. Bien, entonces nos metemos con el alcohol, compañeros, y vamos con variables calculadas del alcohol. Esperamos unos minutos. Esta base de datos usted lo puede descargar de la plataforma virtual, la 1 y la 2. La 3 no le he publicado porque es una base de datos muy elemental. Solamente es para poderle explicar, jóvenes, sin tenerle que hacer sentir muy incómodo con la gran cantidad de información que hay. Mire, fíjese, si lo muestro así, no, pues usted ya medio que ya se asustó un poquito, ¿no? Entonces, mire, pues tenemos para allá también otro tanto, hasta allá, y tenemos una cantidad grande ya de variables. Entonces, cuando usted empieza a trabajar y le dice, analíceme los datos, le van a dar ya una base de datos así completita, con todo, con sus preguntas, con todo. Mire, analicemos una de las preguntas. Mire, por aquí analicemos esto aquí. Mira, aquí está el nombre de la variable, el tipo de variable, que es cadena. Cadena es lo mismo que decir texto. El ancho de la cadena, o sea, cuánto es la longitud máxima del nombre, del apellido en todo caso. En este caso, ¿sí? La etiqueta que se va a ver de la pregunta, los valores que hay por defecto, ninguna. Obviamente en perdido generalmente colocamos ninguna. Y el ancho de la columna, la alineación del dato, y la medida. Esto es muy importante, jóvenes, porque aquí se maneja 2 medidas, que es ordinal, nominal. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos otra más. Es que aquí no me está saliendo. La otra es escala. Aquí me va a salir. Mire, escala, ordinal, nominal. Entonces, cuando él dice, ¿para qué le voy a mostrar escala si no es eso? Entonces, tenemos 2 tipos de medida. Escala, cuando es número. Ordinal, cuando ese número o ese texto mantiene un orden. Y obviamente nominal cuando es texto. Y obviamente las variables pueden ser de tipo entrada, de tipo objetivo o de tipo ambos. ¿Cómo es eso? Entrada, cuando yo puedo meterlo con la mano. Objetivo, cuando yo puedo calcularlo a través de una fórmula que después le voy a enseñar. Y ambos, cuando yo lo puedo escribir o lo puedo calcular. ¿Estamos de acuerdo? También hay de tipo partición, todo. Casi nosotros no ocupamos eso en este nivel de aprendizaje. Bien, entonces, jóvenes, también en valores debe saber, por ejemplo, aquí como en etapa de la vida, que usted puede colocar valores numéricos para poder decir si es joven, adulto.
Ahora, ese detalle es lo que nosotros vamos a investigar en esta base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Vean, vengamos para acá y vemos de que la base de datos se ve con textito bonito, bien elegante, pero este botón que tenemos que dice 1A me cambia de formato numérico la etiqueta de valor a texto. A ver, hagamos un clic y en realidad esta es la base de datos original como está guardado en el disco duro, así. Pero cuando me tiene que mostrar a mí, cuando yo quiero comprender los datos porque así no entiendo nada, entonces yo hago un clic y recién puedo comprender. Pero también quiero decirle que la base de datos se pobla, se registra las encuestas jóvenes en este modo, que es mucho más fácil escribir en este modo, porque en la encuesta dice cuál es el valor de la respuesta y va usted diciendo la P411, 2, la P5, 3, la P6, qué sé yo, 1, la P7, 0, digamos, la P8 tanto, la P9, 1 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, jóvenes, ustedes logran poblar la base de datos. ¿Quién va a estar escribiendo adulto, adolescente en cada filita? Ni llorando, compañero. Entonces, los estadísticos, los que aprenden base de datos bien, deben saber que la base de datos se debe crear, se debe configurar correctamente y las variables se los debe nominar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tabla cruzada de algunos valores. Por ejemplo, me gustaría saber, jóvenes, del alcohol, por ejemplo, ¿quiénes consumen más? ¿Sí? De acuerdo al departamento, ¿no? O qué bebida consumen más, entonces, o tal vez por la etapa de la vida, que este debe ser la etapa de la vida, ¿quiénes consumen más? ¿Los jóvenes, los adultos? ¿Quiénes consumen más? ¿Estamos de acuerdo? Sí, puede ser por la etapa de la vida y seguramente por aquí dice si consume o no consume. ¿Qué dice por aquí? Dice, ¿con qué frecuencia consume alcohol? Una vez, muy rara vez, dice, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la P6 y la P411. Me va a ayudar, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dicen ellos referente al consumo de alcohol? Bien, empezaremos con, decimos, analizar datos descriptivos de tipo tabla cruzada. Lo interesante es que esta tabla cruzada, jóvenes, me da más información de valor que el de Excel. No solamente eso, entonces en la fila yo voy a llevar el P6. Busco por aquí P6, por aquí P6. ¿Dónde estará P6? Wow. ¿Con qué frecuencia queda consume? Era con qué frecuencia, ¿no? Bien. Entonces supuestamente es P6. Lo llevo a la fila por facilidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y la P411, que es la etapa de la vida, lo llevo a la columna porque son menor cantidad de datos. Entonces debo ver ese detalle también. Le digo que me muestre los gráficos de barra agrupada y obviamente que le damos a aceptar. Mire, con hacer esos cuantos clicitos, jóvenes, y ya tiene la información ya. Entonces veamos qué dicen los señores, ¿no? Dice, no bebo alcohol, adolescente 5, el joven 11, adulto 29, o sea, eso dicen. En realidad no beben alcohol. De todas las 200 personas que tenemos encuestados, 45 no beben alcohol. Listo. Muy rara vez, ¿no? 2 adolescentes, 11 jóvenes, 27 adultos. En total 40 beben de vez en cuando. Una vez por semana hay 2 adolescentes, 10 jóvenes y 26 adultos. Como que los adultos les pillan más el gusto, ¿no? Así que en total, una vez por semana, 38. Algunas veces al mes, dice. 2 adolescentes, 12 jóvenes, 18 adultos. En total 38. Como que aquí ya los adultos empiezan a bajar alguna vez por mes. 2 a 3 días a la semana. Mire, adolescente 3, joven 10 y adulto 32. Bien, y este sería su gráfico. Entonces, nosotros podemos hacer una pregunta en el examen, ¿no? Indique, digamos, ¿no? Dado esta siguiente consulta, escriba, digamos, ¿no? ¿Cuántas personas beben alguna vez a la semana, digamos, ¿no? Sí, una vez por semana, digamos. Una vez por semana. ¿Cuántos jóvenes beben una vez por semana? Entonces usted dirá 10. Este es el resultado.
Por eso que le estoy explicando cómo debe agarrar, interpretar estos datos. Ahora, para poder interpretar mejor estos datos, debe seguir usted debe ver un videíto, debe ver un video. Así que luego le voy a mostrar dónde está el video, aunque ya se lo he mostrado también. Entonces, este sería una tabla cruzada, una tabla cruzada. Oh, está mal escrito, ¿no? Una tabla cruzada de qué, jóvenes, de frecuencia de consumo versus qué cosa, etapa de la vida. Y guardamos y cerramos. Entonces, jóvenes, también puedo hacer otros tipos de análisis, ¿no? Puedo hacer descriptivo, puedo explorar, ¿no? Puedo hacer también regresiones y dependiendo de los tipos de datos que me permita hacer. Y para poder hacer ese análisis, necesariamente, jóvenes, ustedes tienen que ver los videos. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están los videos? Dice contenido de apuntes, por aquí, a ver, vamos, contenido, ver los videos. Mire, aquí están los videos. Tiene que ver estos videos para el día lunes, para que ya empecemos a trabajar. De hecho, usted ya puede trabajar porque la base de datos los tiene ahí publicada, incluyendo cómo debe realizar el análisis. Y aquí le dice los videos, y estos son buenísimos, estos videos que dice concepto básico de la estadística, en muy buena exposición, introducción al SPSS, y el otro, los 5 procesos básicos. Estos 5 procesos básicos sí o sí lo vamos a aprender en algún momento. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces cierro, jóvenes, esta ventana. Luego, jóvenes, simplemente ahora nos tocaría hacer lo siguiente. Voy a pasarle la base de datos, esta base de datos que estoy ocupando. ¿Dónde está esta base de datos? Se lo voy a pasar, está con variables calculadas por el grupo de WhatsApp. Ya no más, y nos vamos a dar un tiempito para poder analizar. Vamos a ver si lo abre o no lo abre mi computadora. Si hay un problema o no hay un problema para abrir la base de datos. Entonces les paso la base de datos y ahí está yendo la base de datos y nos damos tiempo. Aunque tiene muchos registros, pero debe saber, jóvenes, que esa base de datos está livianito porque está bien configurado. Así que me dicen, jóvenes, ¿cuántos minutos nos damos para que puedan probar la base de datos? Bien, jóvenes, continuaremos. Ya voy a compartir la pantalla. Sé que algunos han hecho, nos han mandado un ejemplo. No era necesario que lo envíe, pero obviamente bien también porque no he enviado, porque así podemos revisar, ¿no? Ver lo que han hecho los compañeros y también poderle mostrar. Entonces, hubieron 2 compañeros que nos mandaron su resultado. Uno de ellos fue Betel y el otro fue Joel. Entonces, lo que he hecho es descargarlo, los 2 archivos, he hecho doble clic y obviamente han abierto. No sé quién habrá hecho esto aquí, seguramente debe saber la compañera o el compañero. Mira lo que nos ha mostrado. Entonces he hecho un análisis de tabla cruzada de apellido por departamento. Con esto, ¿qué puedo saber? Por ejemplo, puedo saber que en Santa Cruz, a ver, vamos a ver un ratito. A ver, agarramos los Cabrera. Cabrera, dice, en Santa Cruz hay 2 personas. Una en La Paz, ninguna en Cochabamba, 2 en Tarija. Y entonces yo con esta tabla cruzada podría saber cuántas personas hay en todo Bolivia de los diferentes departamentos. Por ejemplo, Jiménez, ¿dónde hay más? En Cochabamba, dice, ¿no? Mire, en Cochabamba, en Pando, en Chuquisaca, dice. A ver, Ortiz, ¿dónde hay más? En Beni, dice, hay más Ortiz, ¿no? Perdón. Hay en Chuquisaca y en Potosí, dice, más Ortiz. Y así sucesivamente. De la misma manera, también nos ha enviado, jóvenes, de acuerdo al apellido y la etapa de la vida, la compañera, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza hay más jóvenes, mire, jóvenes por aquí. También hay hay más adultos, en los cordanos hay muchos adultos, ¿no? Como que hay más adultos jóvenes. Y entonces, así nos han mandado varios. Veamos ahora del otro compañero, ¿sí? Y aquí el compañero ha visto cuánto es la distribución, digamos, ¿no? Entre
por departamento de acuerdo al sexo. Entonces nos dice que, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos 10 masculinos, 14 femeninos. En La Paz tenemos 10 masculinos, 9 femeninos. Como que está equilibrada la cosa. Pero en Chuquisaca tenemos 19 masculinos y 14 femeninos. Bien. Entonces, jóvenes, ahora, ¿cuál es lo siguiente que tenemos que hacer? En estos escasos minutos que nos falta, jóvenes, quiero que coordinen ya no más, jóvenes, en no más de 5 minutos, qué temática van a abordar en su grupo. ¿Estamos de acuerdo? Así que nos vamos a dar 5 minutos, jóvenes, para que usted coordine la temática y debe publicarlo por el grupo de WhatsApp, su temática. Ya no más. ¿Se comprende, jóvenes? Hello. ¿Qué tema van a investigar? ¿Puede volver a repetir? Disculpa, no lo escuché. Le voy a dar 5 minutos para que coordine con su equipo de trabajo la temática que van a investigar. O sea, para qué tema van a hacer la encuesta y van a analizar los datos. Yo ya le he dado muchos temas, ¿no es cierto? Entonces tendrá que crear uno nuevo, o si no, crea uno nuevo, no tengo ningún problema, o si no, elige uno de todos esos, obviamente que se enmarque en su perfil profesional de ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Listo? Y me lo publica eso ya nomás por WhatsApp, porque yo tengo que cargarle en un formulario y vamos a hacer una encuesta. Ya nomás cuál de las temáticas vamos a tratar. Así que a partir de este momento, jóvenes, tenemos 5 minutos para escribir, publicar nuestra temática. Debe estar completita. Ya han visto las temáticas, no léalo rapidito, me gusta este tema, o si no, crea uno nuevo. Corre tiempo, jóvenes. Inge, un favorcito. ¿Me puedes mostrar la barra que sale al lado derecho del SPSS cuando lo inicia? A ver, ¿qué parte? Al ¿La lado vista derecho. variable? El PAIN. Ya. No. ¿Aquí? ¿Esta es la vista de datos? No, cuando usted entra sin datos, sin nada. Cuando yo cargo SPSS desde... Exacto. Entonces debería pedir un archivo nuevo. A ver, vamos a ver si puedo jalar de vuelta SPSS desde aquí. Por aquí está. A ver, vamos a ver. Me sale una ventanita y yo lo desactivo la ventana para que no me muestre por si acaso. ¿Sí? De esa manera me libero yo. Así me sale cuando está nuevecito. Ya. Sí, a mí me sale igual. Y... Ya. Ajá. Entonces debería poder cargar sus valores, sus datos para analizar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, solo que me sale error, creo que algo instalé mal. Ya. Entonces, si no, cárguelo desde aquí. Archivo, hace clic y va a buscar la encuesta y lo abre. ¿Estamos de acuerdo? Con este botoncito abrir. Pruebe de esa manera. ¿Está bien? Ya.
Bien, jóvenes, por favor, vayan publicando sus objetivos o sus estudios estadísticos que van a hacer, ¿sí? Vamos publicando, por favor, porque tenemos que hacer una encuesta rapidísima con ustedes. Solamente hay 2 grupos que han expuesto, nada más, 2 han publicado, el grupo 4G y el grupo Excel. El día de ayer le dije de que para hoy día tenían que tener ya un tema, jóvenes, ¿sí? Vamos, estoy esperando. Jóvenes, vamos, jóvenes, ¿qué dice el resto? No están, si no voy a empezar yo la encuesta sin sus temas, por favor. Si no envío un tema, no lo voy a agregar en las opciones de encuesta y después no vaya a ser que digan de que no lo hemos tomado en cuenta. ¿Alguien más? Hemper también ya publicó. Bien, jóvenes, creo que ya nadie más, así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes están viendo ya la encuesta, entonces vamos a hacer lo siguiente, una actividad, dice así, problema, dice, ¿no? Los estudiantes no se ponen de acuerdo, dice, con la temática del proyecto final de la materia, debido a que existen varias opciones como posibles temas de investigación, no se deciden. ¿Cuál es el objetivo? Consultar a los estudiantes sobre la temática del estudio estadístico que abordaremos durante la materia de informática aplicada para el diseño de la encuesta en Google Formulario y el análisis de los datos en Excel y SPSS. Entonces usted va a colocar su correo electrónico, su apellido y su nombre y obviamente, jóvenes, va a elegir una de estas temáticas. Mire, tenemos aquí el consumo, tenemos entre las temáticas que tenemos aquí, tenemos el consumo del alcohol y sus consecuencias en el departamento de Santa Cruz, el grado de uso de las redes sociales por los ciudadanos bolivianos, la inseguridad ciudadana en la ciudad de Santa Cruz, los desechos tecnológicos en Bolivia, la compra y venta de productos por internet. Bueno, un ratito, perdón, esto es al final.
el grado de satisfacción del cliente con el servicio delivery. Me parece interesante ese tema. Y bueno, yo coloqué la compra y venta de productos por internet, se ha convertido en no sé qué tanto, porque algo tenía que colocar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y dice por aquí, informático, grado de satisfacción del servicio delivery. Ya, nadie más publicó nada. Entonces, jóvenes, ahora vamos a continuar. Una vez que tengo eso, lo que yo hago es ver si la encuesta se está visualizando. Y veo que la encuesta se está visualizando y usted tiene que llenar aquí su correo, su email, aquí, su email, por aquí, su nombre, su apellido y nombre, su apellido y nombre, y obviamente, y por aquí, jóvenes, tiene que elegir uno de estos temas, el que le parezca más interesante. ¿Estamos de acuerdo? Y luego lo envía. Ya no más. Entonces, este tema va a ser el tema que vamos a tratar durante todo este tiempo que vamos a llevar ya SPSS. El que gana, ¿estamos de acuerdo? Así que uno de ellos va a ganar, el que gana con punto. Y si hay un empate, yo lo desempato, ¿estamos de acuerdo? En caso que haya, porque me pasó una vez que ha habido empate. Y luego, jóvenes, ustedes van a poder llenar. ¿Sí? ¿La encuesta dónde está? Ahorita le publicamos la encuesta. La encuesta, jóvenes, va a ser publicado por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que usted lo pueda llenar. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita va a estar publicado. Espérenme un ratito. Entonces, solamente hay esos temas, las que se han propuesto. Usted elige el que mejor le parezca. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el que vamos a hacer la encuesta genérica, así como las que han visto ustedes en los ejemplos que le hemos pasado. ¿Estamos de acuerdo? Así que usted llene sus datos correctamente, por favor. ¿Sí? Y también, si gusta, digamos, puede compartir con otras personas, no tengo ningún problema, pero obviamente más nos interesa a nosotros elegir una de esas temáticas, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora con esto, jóvenes, hemos finalizado la clase. Tomaremos la asistencia.